Buenas noches, audiencia. Estamos en el tercer episodio de Historias que nadie ha contado. Para el día de hoy tenemos dos grandes invitadas. Ahora nos tocaron puras mujeres. En el episodio pasado fueron puros hombres y en el primero también. Ahora vienen dos mujeres. Viene mi amiga Margarita, directamente de Tullehualco, y Guadalupe de San Juan Ixtayopan. No es la primera Guadalupe que vino al segundo episodio, es otra amiga que también se llama Guadalupe. Pero bueno, a ver, preséntate, Lupe, por favor. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Guadalupe y vivo en San Juan Ixtayopan. Buenas noches. ¿Cuántos años tienes, Lupe? Actualmente tengo 45 años y la historia que les voy a contar es muy breve, pero sucedió hace unos cuantos años atrás. ¿Sí? Bueno, comienzo explicando. Era en el año del 88-89. Resulta que pues vivíamos en una casa que se rentaba. Me recuerdo perfectamente que antes se usaban los radios con reloj, que venían así en color rojo o verde, ¿no? Y llegaba la noche y nunca me había sucedido a mí, ¿no? Y resulta que mis hermanos y yo pues dormíamos en la misma cama. Era la entrada principal del cuarto y la cama estaba pegada del lado de la pared. Entonces esa noche no podía dormir y pues tenía escasos 9 años, 10 años aproximadamente, y escuchaba ruidos como si alguien estuviera jalando un palo, ¿no? Claro. Quise voltear y no podía voltear. Y te estoy hablando que tenía 9 años, ¿no? Y alguien con esa edad pues no puede experimentar ese tipo de cosas porque pues bueno, ¿no? Soy una niña, a lo mejor estoy loca. Pero empecé a sudar y empecé a sudar. Y recordaba así como que muy, muy alejada, decía, es que ¿qué hago en estos casos, no? Y empecé a escuchar así muy cerca de mí, cómo estaban pegando en la pared, así acostada, me estaban pegando en la cabeza. Y me pegaban y no podía ni voltear. Y yo quería voltear hacia el lado donde estaban mis hermanos y me tocó acostarme del lado de la orilla de la cama. Y quise agarrar a mi hermana y no podía, estaba completamente pasmada, ¿no? Porque decía, ¿cómo le hago, no? Quería gritar y no podía, quería voltearme, tampoco podía. O sea, cualquier acción que tú quisieras hacer no podías hacer nada. No podía hacerlo. Entonces veía a todos lados y decía, pero pues no hay nadie. Mis papás estaban del otro lado durmiendo, mis hermanos pues todos durmiendo. ¿Y a todo eso a qué hora estaba pasando este suceso? Eran como las 12 de la noche aproximadamente. Ok, a ver, sigue. Y ya después recordé que pues en pláticas de adultos decían, cuando hablaban de historias así de qué le sucedía, decían, pues es que cuando te suceda eso pues tienes que decir groserías, ¿no? Y o poner la cruz, hacer la cruz, pero pues nada como que esas cosas en ese momento nada me solucionaban la situación en la que me encontraba exactamente. Entonces lo único que hice, dije, Diosito, tú sabes que soy una niña, no sé qué hacer en estos casos, ayúdame por favor. Pero en ese momento cuando yo dije ayúdame, empezaron a decir mátala, pero eran muchas voces a la vez. Entonces yo dije, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Y nada más sentí como mi cuerpo se desvaneció estando acostada. Y recuerdo perfectamente que dije, Diosito, yo creo que ya me voy a morir. Y en ese momento oí como ese palo se cayó y todo se desvaneció y todo se oscureció y se fue la luz. Entonces empecé a chillar, pero nadie me escuchaba. Todavía para hacerlo más terrorífico se va la luz. Exactamente. Entonces yo sentía que movía mi pie derecho para poder despertar a alguien, pero no pude. Y dije, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de tomar agua, y no podía hacerlo en ese momento. Y hasta recuerdo que en ese momento cuando dije, Dios mío, ayúdame, me quedé dormida y ya no supe qué pasó al otro día. Me desperté al otro día y le comenté a mis papás en ese momento y me dicen, es que tú estás loca.
Y le dije, no, de verdad, me dijeron que me iban a matar. Y ya, total, sucedió y hasta ya el otro día, ya en la noche no quería ni que oscureciera, porque decía, me van a volver a decir lo mismo, ¿no? Y lo que hice fue acostarme del lado de la pared y vuelvo a sentir la misma sensación, miedo, sudor, me temblaban las manos, no podía dormir, sudaba mucho. Y era en esas épocas en las que hace mucho calor, llueve y hay muchos mosquitos. Entonces, como que todo se juntaba. Y empecé a tener mucho miedo, porque decía, ¿por qué a mí y a los demás no? Entonces, ya al pasar del tiempo, ya comencé a escuchar rumores de que en esa casa, pues, hacían brujerías. Pero después de mucho tiempo. O sea que, bueno, obviamente eso era producto de las cosas que se hacían anteriormente en esa casa. Exactamente. Pero de hecho, a tus hermanos no les pasó, a tus papás, sucedió, ¿no? Nunca les sucedió. Nada más a ti. Nada más a mí. Yo creo que era la famosa, dicen por ahí, subida de muerto, ¿no? Pues es lo que decían, ¿no? Ya cuando, ya platicando con mi papá me decían, no, dices que no, a mí no me ha sucedido nada, ¿no? Y recuerdo perfectamente que me decía mi papá, ¿qué crees? Dice que ya vi como del lado de la secundaria, porque estaba esa casa del lado de la secundaria, me dice, ¿qué crees? Que vi un charro negro. Dice, y yo tampoco me pude mover, porque se escuchó cómo pasaba cómo se escuchaban los pasos del caballo. Claro. Y a él le dio pues, curiosidad saber quién era, ¿no? Y como a estas horas de la noche y pues no hay nadie. Se levanta, abre la ventana y ve como el charro negro está montado en el caballo, enfrente de la casa y en la calle de la secundaria. Qué fuerte. Bueno, esa historia dices que es cuando tenía 9 años. ¿Cuántos años nos dijiste que tenías? Ahorita tengo 45. No, pues ya tiene bastante tiempo. Lo decimos porque, bueno, es que son varias cosas curiosas porque, bueno, obviamente pues es un terror muy grande que te pase algo así, pero yo te decía qué horas era el suceso que te pasó porque a comparación de una invitada que tuvimos en el segundo episodio, que ella curiosamente las cosas le pasaban en el día y es más sabido que en la noche pues es más propenso a que pasen este tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Entonces, imagínate, uno dice, pues como niño, pues dices, a lo mejor imaginas, ¿no? Imaginas o tú te lo imaginas o porque te lo dijeron lo cuentas, ¿no? Pero no, en este caso, pues yo fui quien lo vivió en ese momento. La protagonista de la historia. Quien lo vivió en ese momento y dices, pues no es como que congruente que le pase a una niña ese tipo de cosas, ¿no? Diría a lo mejor en ese momento. ¿Y todavía siguieron viviendo mucho tiempo en esa casa? Sí, unos 2 o 3 años más. Y pues ya después ya no supimos si sucedían cosas o no. Pero resulta que, bueno, ya completando como que otra historia, sí. Conocí a la viuda donde nosotros estuvimos rentando bueno, hace tiempo. Y su hijo, curiosamente, en esa casa, bueno, al lado, pues su abuela fallece, pero al parecer no lo querían al niño, ¿no? Porque pues viajaban, su mamá no es de aquí, es pues de otro estado, por si voy a omitir así como que cositas para que claro, pues, sí, también sí. no ubiquen quién es, ¿no? Por seguridad también de ella. Y resulta que este muchacho ahorita tiene 29 años. Él tenía 6 años cuando decía que al lado de su cama aparecía una señora con atuendo negro y con un sombrero negro, pero con velo. Entonces no le podía verle el rostro, pero la persona o este ser que se le aparecía no pisaba el piso. Entonces seguido se le ponía ahí al lado de su cama, ¿no? Entonces empecé a ligar como que situaciones y ya le comenté a la mamá del muchacho, le digo, ¿sabes qué? Que yo cuando tenía 9 años ya le empecé a platicar todo esto que me sucedió. Y me dice, no me lo vas a creer. Dice, pero al parecer en esta casa hacían muchas brujerías. Entonces, me dije, pero bueno, es que no tiene nada que ver esta casa con la otra. Y le digo, pero estaban juntas, o sea, al lado de la otra. Al lado de la otra, lo único que okay, dividía okay. era, digamos, que la pared.
Ahora pues ya está de segundo piso y pues ahorita ella ya está construyendo otro tipo de vivienda, pero aún así teniendo su hijo los 29 años, pues seguía viendo a esta persona en la cual decía, es que alguien me está haciendo algo, alguien me está haciendo algo. Entonces no tiene mucho que esta persona encontró fotografías de su hijo debajo de la tierra. Entonces hallaron que supusieron y dijeron, no, pues es que sí se dedicaba a la brujería y estos seres aún siguen dentro de la casa. Digo, a lo mejor es para creerlo o no creerlo, ¿no? Muchos no creemos, muchos sí podemos creerlo, pero a final de cuentas es lo que nos sucede, ¿no? Y curiosamente a este chavo pues también le sucedió cuando era un niño. Entonces vas ligando las cosas, él tenía 6 años, yo tenía 9, y cómo precisamente a niños diferentes les vuelve a suceder lo mismo en el mismo, digamos que en el mismo lugar donde sucedieron las situaciones. Pues es algo muy fuerte de lo que nos acaba de contar. De hecho se siente aquí en el ambiente. Estamos aquí grabándolo en la noche, por lo regular nosotros lo hacemos a las 11 de la noche para que sea más terrorífico. Y pues miren, así se presenta mi amiga Lupe con esta. Ya no me dio tiempo de presentar bien a Margarita, se me fue tendida, pero no hay problema. Vamos a continuar entonces. Ese es su primer relato. Iniciamos fuerte. En lo que va pensando en otro relato, amiga Margarita, preséntate por favor. Bueno, buenas noches, mi nombre es Margarita y soy de Tullehualco. Tullehualco está ya urbanizado, pero anteriormente eran milpas. Entonces, antes de que siga usted, ¿cuál es su edad? 58 años. 58, continuamos. Sí, y pues bueno, también ahí se cuenta que precisamente porque eran milpas, pues llegaban a hacer cosas ahí en esos lugares, ¿no? Lo que a mí sí me queda bien claro es que en una ocasión estoy ahorita también así como recordando por lo que dice Lupita. Yo tenía a mis hijas y llegamos a vivir ahí a un cuartito que nos prestó mi mamá y mi papá, y en ese cuarto en estas épocas hay mucho mosquito, entonces pusimos un raidolito en la cabecera. Pues yo no sé de qué manera aparece en los pies. Dije, o sea, ¿cómo es posible que se haya movido, ¿no? Del lugar. Sí, claro. Yo creo que eso fue uno de las cosas que dices, un objeto no se puede mover tan fácilmente, ¿no? Da la casualidad que pasaron muchos años y nos enteramos que el dueño que era antes de ese terreno, pues había matado, pero no sabemos si fue ahí en ese lugar. Mi mamá constantemente hacía cosas que yo no hasta ahorita estoy entendiendo, pero ella al parecer se protegía, no quería comentarlo ni decirnos a nosotros, pero ella pues trataba de limpiar la casa, de poner protecciones en la casa, porque ella nunca nos dijo, ¿no? Ella falleció, pero ella yo creo que veía cosas en la casa, ¿no? A mí me sucedió algo espantoso ahí en mi recámara. Pasan los años, yo me caso y mi pareja, mi esposo, mi difunto esposo, en una ocasión estábamos acostados y a mí me pasan las cosas a las 3 de la mañana, ¿no? Dicen que como que son esos horarios entre las 12 y las 3 de la mañana. Claro, pues sí. Entonces ese día poquito antes de las 3 de la mañana yo empiezo a sentir una sensación terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, está uno en la edad del bochorno y yo trato de despertarme, y en ese momento veo una figura que se parecía al diablo, o sea, un hombre con cuernos que se va levantando justo del lado de él. Qué fuerte. Se va levantando poco a poquito. Me levanto, lo muevo, él no se mueve, se queda quieto. Y le digo, oye, despiértate, ¿no? Y le gritaba yo, pero él no me escuchaba, hasta que llegó un momento en que le dije, oye, despiértate, pero lo agarré fuerte del brazo y se despierta y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, prende la luz, porque el encendido estaba de su lado, ¿no? Entonces prende la luz y pues yo ya vi como más legible el cuarto.
pero era algo bien curioso, como si hubieran quemado algo, un humo así, tenue, como cuando Claro. quemas algo en un cuarto y abres la puerta y se empieza así como a quedar como esa nubecita, Todo el ese humo, humo, ajá. Sí. Y yo sí como que empecé a hacer oración, pero no sabía cómo empezar, ¿no? Si decir un Padre Nuestro una vez, no sabía, ¿no? O sea, es que se queda uno paralizado Le ganó el nerviosismo en ese entonces. del miedo. El miedo. Era miedo lo que yo Sí, tenía. sí. A raíz de esa situación yo empecé a tener miedo en casa. Sí, Te me lo imagino. juro que se iba la luz y yo estaba sola y era un temor terrible. Yo no podía estar sola en mi casa. Era imposible. Entonces pasa el tiempo y él fallece. Son cosas que yo no sé si tengan que ver o no. Uno es a veces incrédulo de estas cosas Pero que pasan, ¿no? tantito, ¿fue mucho tiempo después de eso que pasó o fue en No, un tiempo corto? él empieza justo a enfermarse después de eso, como al año y medio más o menos. Ah, pues ya no fue mucho. Sí, no fue mucho. Pero sí son situaciones que es algo así como muy, muy fuera de lo normal, ¿no? Donde tú te quieres dar explicación, ¿no? Y una vez es uno muy escéptico, quieres explicarte por qué pasan esas cosas en casa, ¿no? Claro. Te digo, te pasa lo del raidolito. Mi mamá hacía cosas, pero pues ella, las mamás de ese entonces eran como más cerradas, ¿no? Claro. Pero yo llegué a ver en su casa, porque estaban las casas como separadas, que ella ponía crucecitas de madera en la puerta, ponía monedas en el piso, Sí, pero claro. de las viejas, o ponía monedas cuando hicieron el colado, ponía monedas, ¿no? Y en una ocasión, pues bueno, con todo esto, pues yo dije, voy a tener que hacer algo, ¿no? Porque yo no puedo vivir con el miedo. O sea, Sí. de verdad a mí el miedo me invadía. Yo no podía tener una vida normal. No, y no era para menos de ver eso. La verdad yo no sé qué hubiera hecho, pero a ver, seguimos. Entonces, pues bueno, ya acudimos con una persona, me dijo que sí, que efectivamente había un ser así como misterioso, y me limpió y me dijo, vas a dormir con 3 limones en forma de cruz y un vaso de agua, y como que me empecé a tranquilizar y a calmar, ¿no? Pero él sí era bien escéptico, él sí no creía en eso, bueno, y al final fallece, ¿no? Él después de años fallece, pero sí siento que fue algo que rebasó mi parte incrédula, ¿no? Donde sientes que, pues sí, ves cosas en otras casas con otras personas. En uno de mis trabajos hace muchísimos años, antes de que lo conociera yo a él, trabajaba como cuidadora y estaba cuidando a una señora española. No puedo también Sí, sí, no se preocupe. Y teníamos una compañera de agencia, y esa compañera de agencia pues siempre tenía muy tranquila a la señora, y cuando yo estaba con ella, pues la señora siempre estaba muy activa. En una ocasión me dice la señora, búscame un frasco abajo del lavabo, y pues resulta que al buscar los frascos encuentro un frasco con el nombre de la señora en un líquido amarillo viscoso, y se lo enseñé a la señora, y yo decía, ¿cómo es posible que la compañera haga eso? Yo definitivamente dejé ese trabajo, a mí esas cosas no me gustan. Yo dije, para evitarse problemas, ¿no? Adiós, bye, señora, le agradezco por su trabajo. Y hasta donde yo me enteré posteriormente, el esposo entró a trabajar con la señora, ella era su chofer y ella le manejaba estas cuentas pues yo no sé si sean cierto o no, pero pues eso es lo que sucede, ¿no? Yo creo que en nuestro vivir y en el tiempo en el que estamos en la actualidad, yo veo ya con más frecuencia esta situación, ¿no? Donde hay cosas que no tienen explicación. Y más para la gente escéptica que luego que no creen, todo lo quieren ver del lado de la ciencia, pero ya cuando les pasa algo ya empiezan a creer. Lo que platicaba yo con mis anteriores invitados, que
se habla de esa dichosa, bien o mal la vida, suerte para tener acercamientos paranormales de este tipo, porque por decir yo, a mí me encanta el tema, pero gracias a Dios nunca he visto nada y espero que nunca vea nada, porque las personas cuando vienen y cuentan, por decir ahorita que ustedes me están contando sus historias, se siente hasta cómo cambia el ambiente, el clima. Sí. Entonces, es algo que a lo mejor yo no les puedo explicar. La verdad que estamos empezando bien y fuerte, bien y fuerte. Sí, No, y espérate ahorita, ¿eh? No, y deja de eso, ¿no? Cuando cuentan la gente cosas que le sucede, dices, ay, pues estás loco, ¿no? A mí nunca me ha sucedido. Pero cuando realmente ya nos sucede a nosotros, o que en mi caso traté de olvidar como que esa imagen, esa escena en el momento, pues se te olvida. Porque yo dije que se me olvide, y hay cosas que se me olvidaban. Pero cuando empiezan a contarlas, dices, a mí me sucedió esto. Uh-huh. Y no tienen, y como dice usted, no tienen explicación, simplemente suceden. Y aunque creamos o no creamos, pues definitivamente sí hay maldad, pero también hay buenas personas que también existen en el mundo, ¿no? Pero pues bueno, a nosotros nos tocó y pues bueno, a lo mejor alguien puede opinar o decir que se puede hacer o no se puede hacer, o si se cree o no se cree, pero a final de cuentas ahí está en la mesa, ¿no? El tema. Claro que sí. Bueno, pues iniciamos muy bien. Antes de que continuemos con más historias, para que vaya preparando Lupe su próxima historia, los invitamos a que se suscriban a nuestra página Historias que Nadie ha Contado en YouTube. Mire, ahorita tenemos la meta de llegar a los 1000 suscriptores. Llevamos 2 semanas, pues ahí vamos. Esto, ya saben que esto crece de acuerdo a nuestros seguidores que van compartiendo, que van dando like, que van comentando. Si ustedes tienen a un conocido, un amigo, un familiar que le gusten los temas paranormales, háblenle de nuestro contenido, enséñenle nuestros videos, díganle que se suscriban, que comenten. Nos encontramos tanto como en YouTube, como en TikTok y en Facebook por el momento. Ya estamos por abrir también nuestra cuenta en Instagram y vamos a hacer con las 4 redes sociales que vamos a estar trabajando. Entonces, amigos, también muchas gracias por esas personas que nos están impulsando desde el principio, que están comentando, dando like, y para el corto tiempo que llevamos, pues nos está yendo bien, gracias a Dios. Entonces, recuerden suscribirse, activar las notificaciones, Historias que Nadie ha Contado en todas las redes sociales. Continuamos, amiga Lupe, continuamos con tu segundo relato de la noche. O bueno, señora Margarita, continuamos. Bueno, pues aparte de lo paranormal y lo inexplicable, algo que pues vivimos como familia es que siempre se fallece un familiar directo. En este caso, pues se muere de enfermedad, pero esa persona tiene medios hermanos, y los medios hermanos se enteran después de su muerte, como a la semana aproximadamente, ¿no? Llega ese hermano, nosotros estamos ahí en la casa de esta persona, llega el hermano y dice, ¿cómo es que ya falleció nuestro hermano? Pues sí, ya falleció. Y pues ¿cuándo falleció? Pues hace una semana. Dice, es que les quiero platicar algo. No, pues coméntalo. Resulta que él no vivía aquí en la ciudad, sino vive en el estado, y vive en una casa que es de 2 niveles. Dice que ese día en la noche, justo él fallece un lunes, y ese lunes dice que en la madrugada llegaron a las 3 de la mañana a su casa a tocar. Dice que era un hombre alto, delgado, con un sombrero, y que tocó el timbre, y que dice que cuando él lo vio por la ventana que daba hacia la calle, le dio mucho miedo y despertó a su esposa. Le dice, oye, es que están tocando el timbre, ve a abrir. A veces como somos de cobardes, así es. Le dice, ve a abrir, y le dice, no, pues ve tú, por favor, ve a abrir. Y que baja esta persona, su esposa del muchacho, bajó. Y sí, que efectivamente era una persona que dice que le pedía de favor que le regalara 20 pesos, que porque un familiar había fallecido.
pero que dice que la muchacha cuando le dijo eso, le dio escalofrío y que se subió y que le dijo, oye, dame 20 pesos, pero ya molesta y enojada, ¿no? Porque Sí, entre claro. el miedo y el enojo de que la despertó en la madrugada, se baja y ya le da los 20 pesos esta persona y se baja y ya le da los 20 pesos y se va. Y cuando nos lo platicó a nosotros que estábamos ahí reunidas y escuchando su relato, pues la verdad nos quedamos sorprendidas porque justo este familiar murió muy delgado y era alto. Entonces imagínate la impresión tan grande. Ellos como medios hermanos tenían mucha rivalidad, no se llevaban bien. Y lo chistoso es que le pidió 20 pesos. Como que, bueno, yo he entendido como que se fue a despedir de él. Exacto. Y luego también coincidían los horarios, ¿no? Sí, Ahora sí que sí. los horarios en lo que lo fueron a ver y en el horario que falleció más o menos fue. Exacto. Él murió el lunes en la tarde, porque nos avisaron como por ahí de las 2 o 3 de la tarde. Y él ese mismo día, o sea, el domingo para amanecer lunes, fue cuando lo van a visitar. Imposible, ¿no? Imposible Ajá. que hubiera ido. Y ese mismo domingo fue su hermana, su otra media hermana. Y dice, yo lo vi yo muy mal. Porque pues cuando son los velorios ya ven que se queda uno un ratito más y empezamos a platicar, Sí, claro. y a dialogar y a decir ahí las impresiones de cómo era la persona y demás. Y resulta que la hermana el domingo lo fue a visitar y le dijo, yo ya lo había visto muy mal. Pero dice ella, a mí nadie me avisó. Antes pues no había teléfonos, ¿no? Así como que para estarte comunicando como ahorita con el celular, dice, era algo que yo presentía, dice, y ella llegó solita ese domingo. O sea, como que él seleccionó quién se iba a despedir de él, ¿no? Claro. Pero aquí lo más impactante es cómo ese hermano con el que tenía tanta rivalidad lo fue a ver. Fue el único de todos lo Sí. que fue a ver a él. Sí. Todavía más curioso, ¿no? No, y haberle pedido 20 pesos, ¿no? O sea, ¿por qué le pidió 20 pesos, no? Digo, son cosas así, inexplicables, ¿no? Donde Claro. dices tú. Bueno, de lo cual también pues mucha gente dice, ¿no? Que cuando tenemos familiares por los que no se hablan o no nos hablamos, por lo regular siempre se aparecen antes de fallecer como para anticipar una disculpa o algo que tengan pendiente con ellos, sí. ¿no? Sí. Que es lo que mucho se dice. Entonces, sea o no cierto, pues ahora sí que No, solamente... o sea, nosotros lo estábamos escuchando, ¿no? De lo que él estaba diciendo. Dices que me fue a ver, o sea, estaba así como En shock. y dices que así como me estás tú platicando cómo quedó, porque pues bueno, tuve la oportunidad de estar todo el tiempo con él, así quedó, delgado y alto, él era muy alto. Y si fue con un sombrero y sí dice que le fue a pedir 20 pesos, yo digo, bueno, ¿y con qué finalidad los 20 pesos, no? No sabemos cuál sea esa parte. O el mensaje, ¿no? Exacto. Porque definitivamente siempre que pasa algo, cuando alguien va a morir siempre hay un mensaje detrás de una acción. Sí, como pues también alguien muy cercano a nosotros, dice esta persona que su pareja, que le decía, oye, dime a qué horas son. Esa persona murió de una enfermedad fulminante, ¿no? No durmió en toda la noche, al otro día en la mañana se despierta y le dice, mujer, ya me voy a ir, pero dime a qué horas son. Pues son las 7 de la mañana. Me voy a las 2 de la tarde y falleció exactamente a las 2 de la tarde. Yo creo que ya sentía que pues ya eran sus últimas horas, no sé. Ya Sí. estaba, ¿cómo se dice? Ya estaba sintiendo lo que iba a pasar, yo creo, ya estaba resignado, no sé, algo así. Sí, pero sí son cosas que uno, pues no sé, o sea, realmente no tienen como una explicación, ¿no? Un fundamento. Claro, bueno, vaya, qué buenas historias estamos teniendo el día de hoy. Esperamos en otro programa nos puedan acompañar las dos juntas otra vez o por separado. Pero bueno, amiga Lupe, ya la amiga Margarita lleva 2 historias, ahora te toca una más a ti, entonces te cedemos la palabra. Sí, bueno, hace mucho tiempo conocí a un
a un amiguito, ¿no? Un amigo en sistemas. Él, no sé si recuerdan la canción de O lo viví o lo soñé. Sí. Bueno, esta persona se llama Martín. Martín escribió esa canción. La escribió en un bar de Nezahualcóyotl. Entonces la empezó a cantar y en la agrupación que ahora la canta, pues se la cedió. Y esta canción me contaba esa ocasión que tuvimos una fiesta de fin de año donde trabajábamos. Me dice, no me lo vas a creer, dice, pero yo escribí esa canción. Y le dije, ay, no te creo. Sí, de verdad, sí la escribí yo. Y le dije, ¿y eso? Dice, ¿me creerás que tuve una novia? Dice, era una relación tan bonita, dice, que yo siempre pensé que iba a durar para toda la vida, ¿no? Como todos creemos que las parejas van a durar para toda la vida, ¿no? Unas sí, otras pues desgraciadamente pues no corren con la misma suerte. Dice, pero esa ocasión yo la escribí porque habíamos terminado. Dice, y tuvieron sus que veres y ya. Muchos años después, pues él se olvidó de que existía la chava y siguió su vida, se casó. Y resulta que la chava, una ocasión lo va a buscar donde él vivía. Y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que te hagas cargo de la niña. Y le dice, ¿de cuál niña? Y le dice, sí, de tu hija. Tiene 10 años. Y le dice, ¿cómo que tiene 10 años? ¿Y por qué no me lo habías dicho? Dice, porque nos enojamos, discutimos y ya nunca nos volvimos a ver. Bueno, pues resulta que él se queda en shock, ¿no? Se va la chava y él se queda pensando en si será verdad o no será verdad, ¿no? La chava al parecer también vivía en Nezahualcóyotl y él se cambia de domicilio. Regresa a Martín y va a la casa de la mamá de su hija, toca y sale la mamá de la mamá de su hija, ¿no? Digamos que la suegra. Y le dice, hola Martín, qué milagro, ¿cómo estás? Bien, dice, pues vengo a buscar a fulanita, ¿no? Dice, ¿cómo? Dice, ¿qué no sabes? Y le dice, ¿de qué? Dice, pues fulanita falleció hace un mes. Sí. Y le dice, no, dice, porque ella me fue a avisar que viniera a ver a la niña. Y le dice, no Martín, ella falleció hace un mes. La niña sí está aquí conmigo. Dice, de hecho, ella sabe que tú eres su papá. Dice, pero su mamá falleció hace un mes. Y le dice, no, de verdad que ella me fue a ver para que viniera a ver a la niña. Si no, ¿cómo iba a saber que yo tenía una hija, ¿no? Pasa a ver a la niña y pues ya se presenta a él y dice, mira, yo conocí a tu mamá. Ya le explica la historia en la que se suscitaron las situaciones, en la que la conoce y en la que termina, ¿no? Y para no hacer el cuento tan largo, le dice a la mamá, dice, ¿cuándo te fue a ver? Y le dice, tiene como 15 días que me fue a ver. Le dice, no Martín, mira, este es su acta de defunción. Y efectivamente había fallecido hace un mes. Entonces, para poder salir así como que de la duda, pues él empieza a sentir igual escalofrío, se quedó pasmado, no supo qué decir, pero dice, yo tenía tantas emociones encontradas, dice, porque decía, pues fue el amor de mi vida. Sí, claro. Fue el amor de mi vida, dice, y gracias a esa relación, pues tengo ahora a mi hija, ¿no? Él me lo contó cuando la chica ya tenía 15 años y ya la seguía viendo, ¿no? Ya la frecuentaba. Y me dice, yo no sé si esto tenga que ver con algo, dice, pero yo te juro que el día que la vi tan bonita, dice que no sabía si abrazarla, besarla, decirle que ya regresaba, dice, no, porque ya tengo a mi esposa y a mis 2 hijos. Dice, pero en ese momento, dice, sentí tan bonito de verla que dije, sí, ok, dice, nos vamos a volver a ver. Y le dije, sí, dice, no hay ningún problema, nos vamos a volver a ver, pero ve a ver a tu hija. Dice, y me quedé con esa imagen de la cual no puedo así como que decirte en estos momentos cuáles eran mis emociones, ¿no? Sentí padre, dice, pero ya también cuando llegué a su casa, saber que ella había fallecido, dice, no sé cómo explicarte la reacción en la que yo me encontré en ese momento y en la situación que me encontré. Dice, porque su mamá hasta lloró conmigo.
Dice, de verdad lloramos los dos de saber que una persona tan buena gente había fallecido. Digo, no recuerdo la situación en la que falleció la chica, pero a final de cuentas, pues dices, ¿será real? ¿No será real? Son las situaciones, son los mensajes del más allá. Ve tú a saber, ¿no? Pero sí, esa fue la situación de mi amigo. Entonces damos a entender que su exnovia le fue a encargar casi a su hija, pero él no sabía. Exacto, él no sabía que era papá en ese momento. Ahora sí que hasta ese momento. Hasta ese momento que ella le dijo, ¿sabes qué? Que tienes una hija, tiene 10 años, le dio el nombre y pues bueno, pues ahí quedó la... Qué buena historia, ¿no? O sea, nos han contado historias parecidas porque en el primer episodio nos contaron una de una señora que igual era amiga del buen amigo Alfredo, que vendía buñuelos la señora. Entonces dice que una ocasión se le encontraron y les regaló unos buñuelos, no se los vendió, se los regaló, que llegaron a su casa y pusieron la bolsa de buñuelos en la mesa. Entonces dice que salieron ellos a hacer sus compras, llegaron a su casa, volvieron a salir y se encontraron una familiar de esta señora y le preguntaron por ella, y entonces dice, no, ¿cómo crees? Pues si tiene un mes que falleció. Dice, no, nos acabamos de... Mi mamá y yo la acabamos de ver y nos acaba de dar buñuelos y todo eso, para no hacerlas tan larga, y que llegan, que en la misma calle donde vieron a esa señora, ahí fue donde murió, que no se habían percatado que ahí estaba una cruz. Cuando alguien fallece en la calle, Pues de que ponen como una cruz para, no sé si conmemorar o que alguien murió ahí. Y que llegaron a su casa y la bolsa que era de los buñuelos, que se había convertido en ceniza. Pero es algo exactamente de lo que nos estás contando, algo parecido. Sí, de verdad que dices, nada más porque me lo contaron, ¿no? Pero igual, vuelvo a repetir, cuando a uno le suceden las cosas es cuando uno empieza a creer que entonces sí hay mensajes en los que debemos o no creer, pero a final de cuentas, pues ahí están las historias, ¿no? Bueno, qué buenas historias estamos teniendo el día de hoy. Estamos aquí, son las 11:30 de la noche. Entonces, pues imagínense buenas historias. La hora en la que estamos grabando esto, se siente todavía más la tensión, se siente más el miedo en el ambiente. Bueno, señora Margarita, regresamos con usted, que nos están sorprendiendo las dos invitadas de hoy. Qué buenas historias se están contando. Continuamos. Bueno, pues siguiendo la línea de Lupita, precisamente esta persona de las que le comentaba yo que lo habían visto, que fue a pedir dinero justo a las 3 de la mañana, sobre esa misma persona, él era muy amiguero y tenía un amigo que le decía, oye, ¿qué crees que me voy a ir a Estados Unidos? Y no, estás loco, dice, no vas a hacer nada más vas a ir allá a embriagarte, que no sé qué. Le dice, no, sí me voy a ir a Estados Unidos. Y se fue el chico. Esta persona tenía un carácter que te hacía sentir que supuestamente lo que él quería o lo que uno quería hacer, lo hicieras, pero con firmeza, no que te retractaras. Entonces él era así como que picaba, ¿no? A ver, no la vas a hacer, que no sé qué. Bueno, pues este chico llega exactamente al año, porque no lo cuenta directamente el familiar, que llega directo de esta persona, llega al año y le dice que llegó con una camioneta de Estados Unidos, que le toca el timbre a su casa, sale el familiar y le dice, oye, pues vengo a buscar a esta persona. Y le dice, no, pues te tengo que dar una mala noticia. Tiene un año que falleció, ¿no? Dice, yo lo vi hace unos días. Lo vi en el kiosco de aquí de Tlahualco. No, te lo juro que no. Ya tiene un año que falleció. El chico se soltó a llorar, se subió a su camioneta y se fue hecha la mocha. No dijo nada. De verdad eso es algo bien sorprendente, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo puedes ver a una persona? Dice que justo tenía el año que ya había fallecido y este chico afirmaba y decía, es que yo lo vi, pero pues iba en la camioneta, dice, y voy a ir a ver a mi amigo,
para avisarle y decirle que ya me traje mi camioneta de Estados Unidos, se la voy a ir a presumir. Y se encuentra con la sorpresa de que ya había fallecido. Pues creo que en torno a la muerte de este chico pasaron muchas cosas que no nos podemos explicar. Y como amigos y como familia, pues sí es algo que dice uno, ¿qué habrás hecho o qué te faltó por hacer que le hiciste ya muerto, ¿no? Sí, claro. Pues son cosas que, bueno, cosas y situaciones que a veces, como estaban comentando hace ratito, las personas a veces se van a despedir a lo mejor ni siquiera de personas que quieren, sino por decir en este caso que se fue a despedir de su hermano con el que tenía más pique, más broncas, y son cosas que nosotros no nos podemos explicar, no sabemos por qué lo hacen, por qué nada más se despiden de ciertas personas y no de todos, ¿no? O sea, son situaciones que pues no se van a explicar, solamente son cosas que esas personas antes de, bueno, partieron de, ahora sí que dicen por ahí nada más se va nuestra alma, se queda el cuerpo, pero todavía se quedan a hacer un par de cositas antes de irse ya definitivamente. Así es. Y sí es algo muy complicado porque, te digo, en torno a la muerte de esta persona, si fueron cosas que pasaron, dices, a ver, o sea, explícame, ¿no? ¿Cómo es que lo viste? Sí, dice, lo vi en el kiosco, dice, y nada más porque iba en la camioneta, si no me detengo, y iba yo rápido, dice, si no me detengo, pero no tardó, o sea, de la fecha en que él lo vio a cuando fue a su casa, no tardó nada. Fue casi inmediatamente, ¿no? Entonces, como que no había margen de que ahora, además ya había pasado un año. O sea, sí, no era así como que hubiera pasado un mes. Y precisamente de esta persona, yo no sé si porque era muy buena, no sé, pero tenía muchas amistades, y dentro de esas amistades tenía una amiga que tenía 2 niños, y él le ayudaba a la chica con sus niños. Y igual llegó y pues nosotros nos impresionamos de ver, decíamos, bueno, si murió de enfermedad, ¿cómo es posible que tú llores por alguien? Pero decía, es que yo ya no estoy trabajando donde él trabajaba, dice. Y él fue exclusivamente a verlo a su casa. Y le dan igual la noticia de que ya no vivía. Dice, pero yo era algo que yo sentía, dice, ¿por qué no me ha venido a ver mi amigo, no? Dice, yo la verdad tengo muchas cosas gratas con él, dice, porque cuando eran los cumpleaños de mis hijos les compraba su pastel, o sea, la apoyaba mucho. Esta persona murió soltera y ella lloraba y decía, pero yo traía algo en mi sentimiento, en mi interior, que me decía, ve a verlo a su casa. Como también en nuestro pensamiento, ¿no? Decía, yo quiero ir a verlo. Ahí sí tenía poquitos días de haber fallecido. Pues mire qué cosas tan curiosas son las que pasan en estos casos, ¿no? Como le decíamos. Y bueno, quiero hacerles una pregunta porque la mayoría de mis invitados pues ya tienen pues por lo menos más de 40 años. Antes, la pregunta va para las dos. Antes lo pregunto porque a la mayoría de los invitados que les he hecho esta pregunta me verifican este dato. Hace años, cuando ustedes eran niñas, ¿cómo era su pueblo? O sea, no había alumbrado, todo era tierra, no había pavimentación. ¿Cómo era en su caso, Tulyehualco? Tulyehualco no tenía drenaje, no tenía agua. Nos alumbrábamos con velas y había que acarrear el agua. Teníamos que venir a los lavaderos de aquí del parquecito de la Amistad, y anteriormente estaba, y pues era como muy oscuro, ¿no? Como que y de hecho todavía en esta época había milpas y había que hacer caminitos para llegar al centro de Tulyehualco. Sí. No había calles, no había, yo pues llegué muy pequeña, tenía 8 años. Y no había calles trazadas, no había casas, se veía la cúpula de la iglesia, se veía el mercadito, o sea, realmente era... O sea, puede decir que se veían las construcciones más grandes. Ah, exacto.
Claro. A ver, y Lupe, tú cuando eras niña, ¿cómo era allí en San Juan Ixtayopan? No, pues ya había pavimento, ya había luz, había todo. Nada más que a la actualidad, pues antes sí se veían las estrellas, ¿no? Si se iba la luz, pues se veían las estrellas, ¿no? No sé si recuerdan, la luna. Ahora ya ni eso se ve. Yo lo digo porque también mi mamá, que igual es aquí de San Juan Ixtayopan, me contaba que ellos igual, como dice Margarita, que acarreaban el agua, me parece que de un pozo, de un pocito, y no me acuerdo si era eso o que había una llave, pero en general para toda la comunidad. O sea, no había tubería, sino que los vecinos iban y tenían que ir hasta donde estaba esa llave para ir por agua. No, a mí ya me tocó estar todo bien. Bueno, es que Lupita es de Timbiriche para acá. Y yo soy de Rigo Tobar para allá. Sí, y fíjate que coincido contigo, ¿no? Cuando la gente tiene algo que decirte o se quedó con ganas de hacer algo, ¿no? En esta vida. Fíjate que, te vas a acordar de Hechu cuando falleció y llegué a la casa donde estoy, todavía no tenía a mi hija. Resulta que llego y estoy en el cuarto donde antes tu mamá dormía. Uh-huh. Y estoy durmiendo, yo estaba sola y sentí varias ocasiones en la noche, te estoy hablando como a las 9 de la noche. Claro. Y mi cama es matrimonial y yo dormía sola en la casa. Y sentía como todas las noches, una semana completa, después de quién sabe cuántos años de fallecida, sentía cómo se sentaban en mi cama, pero del lado de los pies. Claro. Y de hecho, del lado donde está de la azotea, se escuchaba cómo trataban de abrir la manija de la puerta. Entonces yo siempre dije, Hecho, si estás aquí, cuídame. Pero si es para decirme que me vas a llevar, mejor no vengas. Pero sí, de verdad, o sea, ya después de que pasan una serie de situaciones en tu vida, como que lo empiezas a tomar ya, pues no personal, ya no en mi caso, ¿no? Ya no lo tomé con miedo, sino con un alto sentido del humor. ¿Por qué? Porque si nos enganchamos demasiado en las situaciones, dicen, la mente es tan maléfica con nosotros, que nosotros ya no somos los que pensamos, la mente nos maneja y nos maneja a grandes rasgos, que ya nos empezamos a creer las cosas. Entonces yo siento que manejé esa situación como con un tanto cómico, para que a mí no me perjudicara, ¿no? Después de tantos años con lo que viví, que me dijeron, mátenla. Pero en esta ocasión pues dije, si estás aquí, cuídame, si no, mejor no vengas. Claro, sí. Pues sí. Sí, es bien cierto, Lupita, porque sí recuerdo yo ahorita esa etapa tan de miedo que viví, donde de verdad es esa parte donde si no controlas la mente, te rebasa. A mí me rebasó durante meses. Y yo le decía a mi difunto marido, yo me siento mal, o sea, no puede estar en la casa sola. Fue un miedo, un pánico, que gracias a esta persona que no me recomendó a mi hermano y me dijo que te vaya a limpiar y que te vaya a hacer cosas, que no sé qué, fue como yo me liberé. Pero verdaderamente era un miedo, y todo fue a raíz de esa imagen que yo vi y que estaba del lado de él, ¿no? Que invadió el cuarto. La casa no es muy oscura porque le da la luz del patio. Entonces no era así como algo que yo hubiera imaginado, ¿no? Sino algo que realmente yo miré y me angustió, y de ahí yo empecé a tener mucho miedo. Entonces sí te juega la mente espantosamente si no lo sabes manejar. Sí, si no lo controlas y lo sabes manejar. Para mí sí fue una época muy difícil, y no fue un mes, fueron meses. Sí. Bueno, tan rápido se pasaron casi 50 minutos, la verdad que se me fueron como agua, se me fueron rapidísimo. No sé si quieran aventarse una historia corta, una historia más, ustedes nos dicen, porque ya saben que pues estamos aquí, bueno, yo estoy a gusto. Y algo también curioso, no sé si a ustedes les pasa,
porque tengo un conocido, bueno, una persona que ha venido acá, que él va a seguir viniendo mucho porque la verdad tiene muchísimos relatos que él luego me ha contado los sueños que tienen. Digo, no manches, ¿cómo pueden soñar tantas cosas? Dice que los siente tan reales. Yo a veces ni siquiera me acuerdo qué sueño, ¿no? Y ese tipo de cosas que sueña con demonios, que porque a veces también los sueños, dicen algunas personas, que nos advierten de cosas, ¿no? Entonces, ¿a ustedes no les pasa algo parecido? ¿No? ¿Nunca tuvieron un sueño así raro? Algo que... O por decir, miren, a mí me pasó una vez, bueno, no una vez, varias veces, que yo de niño, bueno, como a los 12 años más o menos, soñaba en un lugar que estaba en un kiosco, pero yo no sabía dónde era ese, o sea, estaba en un kiosco y me pasaba seguido, pero no sabía dónde era ese kiosco. Entonces una vez en una excursión que fuimos a Puebla, pues fuimos caminando al centro de Puebla, bueno, no sé, pero y me voy dando la sorpresa que voy viendo ese kiosco donde yo siempre soñaba que estaba. Y dije, ay, ¿cómo voy a soñar aquí que estaba en Puebla? Nunca había ido a Puebla. Y dice, son cositas que quién sabe qué pasa. Algunas personas sí se toman muy a pecho los sueños porque les advierten cosas de veras. ¿No les ha pasado algo así? Sí, de hecho a mí varias ocasiones me sucedió que como 2 ocasiones fui a Cuautitlán Izcalli. Entonces iba pasando por debajo de un edificio y eran unas escaleras que iban subiendo al edificio. Y yo recordaba que como unas 4 veces había estado en ese lugar, pero no sabía dónde. Entonces muchas veces dicen, ¿no? Que en tus otras vidas probablemente estuviste en esos lugares. Digo, finalmente quienes son expertos nos pueden decir, ¿no? Pero sí, efectivamente hay lugares en donde te encuentras y recuerdas que ya estuviste anteriormente. Entonces dicen, pues es que a lo mejor en tus otras vidas estuviste ahí. Más seguramente sí. Sí, yo también en algunas ocasiones, y bueno, lo he llegado a comentar con algunas personas, que yo conozco a gente nueva. O sea, no les veo las caras, pero sé que son gente que no conozco. Y esto me ha pasado de estos 2 años para acá, ¿eh? Claro. Que ya los conozco a ustedes. Pero es que yo soñé que yo conocía a personas, pero no les veía la cara. Nada más sabía que eran gentes extrañas a mí, que no eran ni mis vecinos ni mis familiares. Claro. Entonces sí es algo muy, muy, muy curioso, ¿no? Sí, de hecho, les voy a contar algo que a lo mejor dices, tú estás loca, ¿no? Pero sí, los sueños también son bien extraños, porque hubo un tiempo en que yo... ¿Y por qué digo esto, no? Porque volvemos a lo de la mente. La mente nos controla mientras nosotros queramos, ¿no? Resulta que tenía muchos sueños en los que yo veía que mis familiares o que gente que es cercana a mí, me veía así como que bajaba a Jesucristo y veía cómo empezaba a temblar la tierra, veía cómo la gente que yo quería empezaba a morir dentro del escenario, ¿no? Y que yo no podía hacer nada. Y que yo decía, ya llegó el fin del mundo. Y se hablaba mucho del fin del mundo, ¿no? Hace como 2, 3 años para acá. Entonces como que mis sueños eran relativos a eso, ¿no? Y pues yo me dedicaba a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y cuando uno trabaja, pues la verdad llega cansado, lo que quieres es dormir. Pero dentro de todos esos sueños, ese era el que más me daba miedo. Porque seguido soñaba como Jesucristo bajaba y mis familiares y amigos cercanos a mí estaban dentro del escenario, pero muriendo, falleciendo, ¿no? Entonces dije, ay, Dios mío, sí, ayúdame, porque yo creo que me estoy volviendo loca, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, a final de cuentas, si alguien nos está oyendo y si sabe interpretar este tipo de sueños, yo creo que sí sería padre que alguien nos dijera, ¿sabes qué? Es que sucede esto, pasa por esto, porque a lo mejor nosotros no lo comentamos, ¿no? O lo decimos de acuerdo a nuestras vivencias. Pero yo creo que sería padre que alguien que sabe del tema nos guiara, ¿no? Para que nos dijera, ¿sabes qué? Es esto y por esto suceden las cosas. No, pues, qué sueño tan peculiar, qué sueño tan... Bueno, cada quien... A mí uno de los sueños que más me pasaba hace unos años, ya tiene muchísimo que no sueño eso.
soñaba de repente que estaba yo haciendo cualquier cosa y de repente los dientes se me caían como si, o sea, ni siquiera me pegaban, no me caían o nada, si simplemente se me caían los dientes. Entonces yo, investigando en internet, el significado de los sueños era un muy mal augurio, eso de que, porque según hasta te decían que si eran los dientes de abajo era una cosa y si eran los dientes de arriba era otra cosa. Entonces yo siempre me ponía a rezar porque ahí decían que como se me caían los dientes de arriba y los de principales, abajo, ¿no? los de arriba, decían que iba a fallecer algún familiar cercano. Y fíjense que sí, una vez que soñé que se me caían los de abajo, murió un familiar, no muy cercano, pero sí. Y como 4 o 5 veces soñé los dientes de arriba. Yo diario me ponía a rezar diario. Dije, Dios mío, que no pase nada. Y miren, me funcionó, gracias a Dios, nunca pasó nada, pero sí, eso era un sueño que yo tenía muy, muy seguido hace mucho tiempo. Ahorita pues ya no me ha pasado. Señora Margarita, ¿quiere cerrar usted con algo? Sí, pues hablando de sueños también, yo soñaba a mis 2 hijas mayores cuando eran adolescentes, pero yo las soñaba que íbamos subiendo un cerro y que alrededor llovía y que llovía tanto que yo iba viendo cómo iba subiendo el agua, pero yo las jalaba a mis 2 hijas, y las iba subiendo hasta que llegábamos a la punta y ahí nos quedábamos, pero sí veíamos como a 1 metro de nuestros pies el agua alrededor del cerro. Sí, son sueños, pues, extraños. Sí, que no, y que además tienen que ver con la naturaleza, ¿no? A la mejor. ¿Y nunca buscó el significado o algo? No. No, yo menos, No, tampoco. Porque igual leo que yo a veces era de la costumbre de que soñaba algo, igual tiene que ver a veces, bueno, decía que a veces también tiene que ver el color del agua, si está tranquila, si está turbia, si está sucia, si cualquier cosita, ¿no? A lo mejor no sabemos si nos guiamos por el internet, pero bueno, yo sí soy mucho de revisar ese tipo de cosas, pero tiene muchísimo ya que no sueño cosas, pues, para mí feas, pero sí me ha llegado a pasar. Sí, no. No, yo no. Nunca... Si viera por ahí alguien, a lo mejor, digo, ahorita ya no, como que no es algo que me preocupe, ¿no? Pero si viera alguien que nos pudiera decir y interpretar ese sueño, los sueños, pues estaría padre, ¿no? Claro que sí, pues bueno, ahí están en los comentarios, amigos, si alguien sabe de interpretación de sueños o algo parecido, tenemos ahí en los videos, estamos subiendo nuestro número de contacto, tienen también ahí el correo, igual invitando a la gente que vengan a participar, alguien que quiera venir a contar sus relatos. Este programa está abierto para toda la gente. Vayan a seguirnos a través de las redes sociales, los volvemos a invitar. Historias que nadie ha contado. Bueno, pues les hago la última pregunta. ¿Quieren contar un relato más o con eso cerramos? La verdad, casi siempre nos tardamos 1 hora. Son 58 minutos, si quieren, o si no, ahí estamos. No, yo creo que lo dejamos para otra sesión. Exactamente. Bueno, entonces, amiga Lupe, por favor, despídete de la audiencia, por favor. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en esta noche. Esperemos que tengamos más audiencias y bueno, la invitación está abierta para todos para que pues también nos lleguen a contar sus historias y bueno, quienes sepan interpretar los sueños o inclusive los sucesos que estábamos contando, pues bueno, bienvenido, ¿no? Bueno, amiga Margarita, despídase de la audiencia, por favor. Buenas noches y pues invitándolos a que visiten las redes y pues haciendo también la invitación a las personas que tengan el conocimiento de esta parte de los sueños y pues de este tipo de relatos, ¿no? Y pues esperamos que no sea la primera vez que nos inviten, que haya otras ocasiones. No, pues eso es lo que les iba a decir. Esperamos que en próximos capítulos las podamos tener de vuelta, como les decía, ya sea juntas o separadas, porque la verdad estuvo muy bueno el programa de hoy. Bueno, pues así estamos culminando y terminando este 4º episodio de Historias que nadie ha contado. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.